Sí, ya está. Ahora sí se me escucha. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del sexto grado de primaria? Es un gusto encontrarnos mediante este medio virtual que ha ido pues desarrollando el colegio con la intención de continuar con su aprendizaje. ¿Ya, chicos? Yo soy el profesor Fran Carlos, ya por si acaso Carlos es mi apellido, y yo me voy a encargar de trabajar con ustedes el curso de historia, ¿ya? Tanto historia del Perú como historia universal. Ya, chicos, solamente que lo vamos a trabajar de manera alternada. Mira, te explico. Durante esta semana nosotros vamos a trabajar historia del Perú y la siguiente semana historia universal. Y la subsiguiente historia del Perú y así sucesivamente. Una semana historia del Perú y la siguiente semana historia universal. ¿Ya, chicos? A ver, y bueno, hay que tomar en cuenta que de repente ya les comentaron a ustedes que el colegio va a implementar una nueva plataforma virtual, por lo cual quizás, si es que todo sale bien, entonces vamos a estar ya trabajando con clases en vivo. Claro, ahí nos vamos a poder observar, yo los voy a poder ver, vamos a poder participar, ¿verdad? Y a la vez también vamos a ir colocando notas. Por si acaso no vayas a pensar que es un año en el cual no se ponen notas. Más bien se ponen muchísimas notas y yo me voy a encargar de evaluarlos. ¿Ya? Entonces, esta viene a ser nuestra primera clase, por así decirlo. Yo generalmente trabajo yo con chicos de secundaria, siempre he trabajado con chicos de secundaria, pero en esta ocasión vamos a trabajar con ustedes siempre tratando de dar lo mejor de cada uno de nosotros, chicos, ¿ya? Yo me voy a encargar de que aprendan temas de historia y a la vez también ustedes van a ponerle todas las ganas para que puedan cumplir con sus responsabilidades, con sus deberes de estudiante. Claro, van a haber tareas también. Poco a poco vamos a ir manejando la plataforma, que ojalá que todo salga bien, para que ustedes puedan presentar sus tareas y también pues así puedan tener sus notas. ¿Ya, chicos? Entonces es un gusto conocerlos, vamos a comenzar a trabajar. Ojo, te voy comentando. Eh, todo lo que sea texto, quiere decir que todo lo que está escrito aquí en la clase, todo lo que esté escrito, lo vas a colocar o lo vas a copiar a tu cuaderno como si fuera una clase. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, yo te puedo decir, a ver, mira, pon atención. Acá dice título. Ajá. A ver, un momento. A ver, ahí dice título, el formativo peruano. Entonces, ese va a ser el título que va a ir en tu cuaderno, colocas la fecha y comienzas a escribir todo lo que sea texto nada más, todo lo que sea escritura. Es decir, te señalo por acá, ahí está, por ejemplo, esto vas a escribir, también vas a escribir esto y obviamente no vas a copiar las imágenes no lo vas a copiar al cuaderno, ¿sí? Igualito por acá, igualito por acá, mira, ya ves, acá hay texto también. Vas a copiar todo lo que es texto, pero menos las imágenes. ¿Ya, chicos? ¿Se me entendió? Muy bien. Cualquier cosa, ya me consultas por ahí, ya me haces llegar tu consulta. Muy bien. Y además también van a haber actividades que vas a realizar ahora en plena clase, lo vas a realizar, yo también lo voy a revisar. Y además, lo que tú vas a hacer es una tarea que te voy a dejar al último. ¿Ya? Este viene a ser una tarea que lo vas a hacer en tu cuaderno también. ¿Ya? Eso sí, ya es ya luego, ya finalizando la clase. ¿Ya, muchachos? Muy bien, espero que me hayan entendido, chicos de sexto de primaria. Yo sé que ustedes son unos niños muy inteligentes, me han dicho que son los mejores incluso, así que vamos a trabajar con todo, ¿ya? Muy bien. Ahí está, chicos. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos muy bien que nuestro Perú es un país, pues, pluricultural. Claro. ¿Ustedes han escuchado alguna vez esa palabrita pluricultural?
Y es que en realidad, chicos, nuestro Perú, pues nuestra historia, demuestra que nosotros provenimos de un montón de culturas que antiguamente se desarrollaron en nuestro Perú. Claro. ¿Qué culturas, por ejemplo, has escuchado tú alguna vez? A ver, trata de recordar. De repente, años anteriores has trabajado alguna cultura. Ajá, claro, de repente estás pensando ya, según viendo acá la imagen, ¿verdad? En la cultura chavín, la cultura chimú, la cultura chincha, la cultura nazca, la cultura tiahuanaco, la cultura huari, la cultura de repente por ahí, aymara, ¿no? Y otras culturas más. Cultura chavín también por ahí, pues, ¿no? Entonces, la pregunta es, chicos, ¿estas fueron las primeras culturas del Perú o han habido otras culturas más? ¿Qué opinan ustedes? Es decir, ¿han habido otras culturas anteriores a estas? Y la pregunta es, si el Perú es pluricultural, entonces, ¿cuáles fueron las primeras culturas del Perú? ¿Cómo eran? ¿A qué se dedicaban? ¿Quiénes gobernaban en esas culturas o sociedades? Porque lo más correcto en realidad, chicos, es decir sociedades. Profe, ¿y qué es cultura? Ah, también lo vamos a estudiar. ¿Te das cuenta? Entonces, muchachos, déjame decirte que antiguamente nuestro territorio peruano estaba habitado por pequeños países chiquititos, pequeños países. Claro, habían países pequeñitos y cada país tenía sus propias costumbres, su propio idioma, su propia religión. ¿Me dejo entender? Sus propios dioses. Es decir, tenían su propia cultura. Y estas culturas estaban desarrollándose en el antiguo Perú, así como si fueran países pequeñitos. Entonces, el periodo, es decir, ese tiempo en el que se han formado las primeras sociedades o los primeros países pequeñitos o primeras culturas también, se le llama, chicos, el formativo peruano. Profesor, ¿cómo? El formativo peruano. Profesor, no le entendí. Ya, de nuevo te repito. El formativo peruano es el tema que vamos a trabajar el día de hoy y trata sobre la aparición y desarrollo de las primeras culturas en nuestro antiguo Perú, las primeritas, las primeritas. Y vamos a ver a qué se dedicaban, cómo eran. Ya chicos, eso vamos a ver el día de hoy. Muy bien. Entonces, mira, en el formativo peruano, ojo, este mapa no lo vas a dibujar, este mapa me sirve a mí para explicarte por si acaso, ya no lo vayas a dibujar, pero sí me sirve a mí para que tú entiendas un poquito mejor. Por ejemplo, en el antiguo territorio peruano, mira, estas son las primeras sociedades que se han desarrollado, esas son las primeras culturas. Está la cultura Kunturhuasi, así es, me faltó la I, ahí ustedes le agregan la I, Kunturhuasi, ¿ya? También estaba, por ejemplo, obviamente en Cajamarca, ahí dice Cajamarca. Estaba la cultura Pucará, mira, en Puno, Pucará, que luego más tarde ahí se desarrolla la sociedad Tiahuanaco. También tenemos a la sociedad Garagay, que fue aquí en Lima. Y obvio, muchos se recuerdan de la cultura chavín. Pero ojo, al comienzo la cultura chavín, si bien es cierto, fue una gran cultura que se extendió gracias a su religión, no a la guerra, sino a la religión. Pero en esa época Chavín surge como un pueblo pequeñito, un pueblo pequeño, con su propio idioma, sus propias costumbres, su propia cultura. Ya con el tiempo se fue desarrollando. Profesor, ¿para qué me muestra esto? Claro, esto es para que tú sepas más o menos cuáles fueron las primeras sociedades o culturas en nuestro antiguo territorio peruano, ya que nosotros estamos estudiando el formativo peruano, es decir, el desarrollo de las primeras culturas o de las primeras sociedades en nuestro Perú. Desde aquí nosotros vamos a arrancar, chicos, la historia del Perú. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Muy bien, chicos. Ahí está. El título, entonces, ahora sí comienzas a copiar en tu cuaderno el formativo peruano. Y mira, desde los 3000 años antes de Cristo hasta los 200 años después de Cristo.
O sea que 3000 años antes que nazca Jesucristo, ya habían sociedades aquí, en el antiguo territorio peruano. ¿Puedes creerlo? O sea, tan antiguas son nuestras culturas y nosotros, los peruanos actuales, somos producto de la fusión de esas culturas que han habido antiguamente. Por eso se dice que nuestro país es pluricultural. Si no, fíjate nomás en las caras que tenemos. Tenemos mucha diversidad en nuestras caras, en nuestras expresiones. ¿Te das cuenta? Y súmale a eso que todavía más adelante llegaron los españoles y todavía se fusionaron mucho más todavía las poblaciones. Entonces ya sabrás más o menos que es por ello que nuestro país tiene pues esas cualidades. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, ¿qué es el formativo peruano? Ojo, aprende bien esto porque quizás yo te puedo preguntar. Claro. Fue el periodo de formación de las primeras grandes sociedades, o también solemos llamar cultura. Profe, ¿qué es cultura? Ah, ya, en un momento te explico. Y todo esto se desarrolló en el antiguo Perú. Ahí está. Por ejemplo, mira, ahí tenemos una muestra, ¿ya? De la cerámica. Ahí está. Mira cuánto arte, ¿ah? Oye, hacer esa cerámica no es nada fácil. Para nada fácil. Pero habitantes peruanos de esa época, mira cómo lo han trabajado la cerámica. Y ese es un ejemplo de la cerámica de la sociedad o cultura Cupisnique, que también ya estaba en esa época. Profesor, sí, dime, ¿por qué se crearon esas cerámicas? ¿Por qué? Bueno, te diré yo que antiguamente los peruanos que ya se habían adaptado a nuestro territorio antiguo, ya sabían ya de agricultura, por ejemplo, sabían de ganadería, habían aprendido estando aquí. Sabían cultivar calabaza, por ejemplo, sabían cosechar papas, ¿me dejo entender? Y resultaba que cuando habían aprendido sobre agricultura y ganadería, necesitaban de objetos donde puedan guardar los alimentos, ¿no? Y conservarlos. ¿Me dejo entender? Es por eso que al inicio, ¿qué crearon? La cerámica, pues. Ahí está bien bonito y habían de muchas formas. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Está facilito? Y si no, pueden regresar el video, ¿eh? No hay problema. Puedes regresar el video para que lo veas de nuevo. ¿Ya? A ver, profesor, ahí dice antecedentes. Sí, pues, antecedentes en historia quiere decir qué ocurrió antes. ¿Qué ocurrió antes del formativo peruano? Y ocurrió que el peruano antiguo, justo lo que te comentaba, aprendía sobre agricultura y ganadería. Y eso hizo que el hombre generara riqueza. Claro, ¿no ves que ahora el hombre produce sus alimentos? Antiguo, o sea, antes que el hombre sepa de agricultura y ganadería, el hombre no sabía producir alimentos, sufría bastante. Cuando el hombre aprende a cultivar, cosechar y a criar animales para aprovechar su lana y su carne, entonces ahí el hombre comenzaba a acumular recursos, alimentos, herramientas, cuero y otras cosas más. Generaba riqueza. Y si te das cuenta, ahí comienza a aparecer la gente que tiene más y la gente que tiene menos. La gente rica, gente pobre, podríamos decirlo. Así fue, muchachos. O sea, si te das cuenta, ya había también desigualdad social. ¿Cómo, profesor? Desigualdad social. Justo lo que observamos ahora también, pues no ves que hay gente pobre. Imagínate cuánta gente pobre no la está pasando mal en esta situación de cuarentena. Mientras que hay otros que tienen un montón de dinero, ¿verdad? Y no la están pasando mal. Desigualdad social. Es en esta época también donde surge, ¿qué cosa? La cerámica. ¿No ves que querían guardar sus alimentos? Surge la cerámica, se crea la cerámica. Comienzan a construir templos también, por ejemplo, como el templo de Chavín, mira abajo. Comienza, así un montón de poblaciones comienza a construir sus templos. Así pasó. ¿Te das cuenta? Eso pasó antes que surgiera o que apareciera el formativo peruano, ¿no? Justo esa época en la cual aparecen las primeras culturas del Perú. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende hasta ahí? Cualquier pregunta me la haces saber, hasta incluso en la plataforma van a haber espacios ahí para que tú puedas preguntar al profesor. Así que poquito a poquito vamos a ir aprendiendo, ¿ya, chicos de sexto? Ustedes ya son pues chicos grandes, ¿no? Chicos
inteligentes. El siguiente año ya comienzan la secundaria, imagínense. Justo una pregunta muy interesante aquí. Y mira, pon atención, ¿eh? Porque a veces nosotros decimos, profesor, la cultura chavín, o la cultura nazca, o la cultura tiahuanaco. Pero aquí la pregunta vendría a ser, ¿qué cosa es cultura? ¿Qué es la cultura? ¿Estamos bien? Entonces, cultura se define como todo aquello que el hombre ha creado, tanto intelectualmente como materialmente en la sociedad. Por ejemplo, una construcción arqueológica, una construcción, ¿lo ha creado el hombre? Sí, eso es cultura. La forma de nuestras casas, cultura. Un palacio, cultura. La música que escuchamos, parte de la cultura porque lo ha creado el hombre. Un libro que leemos, también porque el hombre lo ha creado. ¿Te das cuenta? Entonces, cultura es todo aquello que el hombre ha creado en sociedad. Eso es cultura. Facilito. Una vez más, ¿qué es cultura? Es todo aquello creado por el hombre en sociedad. Es por eso que han habido habitantes de la sociedad chavín, por ejemplo, que han creado de repente por ahí vestimenta, creencias, han desarrollado bailes, idioma, y todo eso, ¿qué cosa es? Cultura, que lo ha creado el hombre en sociedad. ¿Me dejo entender? Entonces, todo esto es producto del hombre en sociedad, y eso es cultura. Por eso es que suelen hablar, pues, por ejemplo, de la cultura inca. El idioma, la religión, las construcciones que hicieron los habitantes del Tahuantinsuyo. Eso qué cosa es cultura, por eso se le llama cultura inca. Así es, chicos. Y pregunta, por cierto, ¿cuál es el origen de la cultura peruana? ¿Cuál es el origen de nuestra cultura? Y justo hubieron dos científicos que se discutieron sobre eso. Dos científicos. Mira, te comento por acá. A ver, voy a mover por acá. Aquí estoy. Mira, te comento. Por ejemplo, había un alemán, Max Uhle, él decía que la cultura peruana, a ver, te voy a señalar por acá, ahí está. Por ejemplo, él es Max Uhle, él es un alemán, y él decía que la cultura peruana, es decir, nosotros los peruanos, nuestra cultura, nuestras costumbres, tiene un origen de la cultura azteca. Sí, pues él pensaba que los peruanos no eran capaces de crear cultura. Cuando veían las grandes construcciones que habían, decían, no, ¿qué van a hacer los peruanos? No, nada que ver. Seguramente han venido de otro lado a crear esas cosas. ¿Te das cuenta? Los dibujos en Nazca, por ejemplo, la arañita, el mono, el perro, no. ¿Eso qué van a hacer los peruanos? Seguramente han venido de otro lugar. ¿Te das cuenta? Por eso que Max Uhle, él decía que la cultura peruana era justamente gracias a que habitantes de la cultura azteca habían llegado hasta el Perú. ¿Me dejo entender? Profesor, qué bonito. No le entendí. Ya, mira, resulta que Max Uhle dijo que nuestra cultura es gracias a que vinieron habitantes de qué cultura? Azteca. ¿Dónde está la cultura azteca? ¿Alguien sabe? ¿Ah? ¿Alguien sabe por ahí? Claro, se desarrolló donde actualmente es México. Claro, chicos, donde es México. Entonces, según Maxu le dice que nuestra cultura es gracias a que vinieron habitantes de la cultura azteca. ¿Hasta dónde? Hasta el Perú, pues. Profe, ¿han presentado pruebas? Sí, presentaron pruebas. Pero eso ya luego te voy a comentar. En cambio, mira, el arqueólogo padre de la arqueología peruana, Julio César Tello o Julio C. Tello, ¿ya? Él nos dice, ¿qué te pasa, Max Zule? ¿Cómo vas a decir que los peruanos no son capaces de crear cultura? Se han creado. ¿Y sabes qué ocurrió? Que Julio César Tello descubrió la cultura chavín o la sociedad de Chavín, el templo de Chavín. Claro, él lo descubrió. Más o menos año 1920 aproximadamente, él lo descubrió.
Y haciendo sus estudios, él pensó que había descubierto la primera cultura peruana. Si bien es cierto, hay algo que se equivocó él. Profesor, ¿en qué se equivocó Julio Cetello? Se equivocó en que la cultura chavín no es la primera cultura peruana. Han habido otras más antiguas todavía. Claro, como la cultura Sechín, la cultura Garagay que te mostré en el mapa. ¿Te das cuenta? La cultura Pucará, que eran culturas más antiguas todavía a Chavín. Pero Julio Cetello pensaba que él había descubierto la primera cultura, por eso es que le puso la cultura matriz o la cultura madre. Bien curioso, ¿no? Pero así le puso, pues. Profesor, pero ¿en qué estaba en lo cierto Julio César Tello? ¿En qué sí estaba verdad? O sea, ¿qué era lo verdadero de Julio César Tello? Allá de que el peruano sí puede crear cultura. ¿Qué decía Max Zule? Que no. Julio César Tello dice que sí puede crear cultura. ¿Me dejo entender? ¿Ya, chicos? ¿Se entendió esto? Entonces, para Max Zule, nuestra cultura viene ¿de dónde? De la cultura azteca o de la población azteca. Y Julio César Tello dice que nosotros sí podemos crear cultura y se ha creado aquí en el Perú. Es más, viene desde la Amazonía, decía Julio César Tello. Porque en la cultura chavín adoraban pues a la anaconda, adoraban como dioses al lagarto, al caimán, al otorongo. Y esos son animales de la Amazonía. ¿Te das cuenta? Eso dijo Julio César Tello, pues. Se equivocó diciendo que era la primera cultura, pero estuvo en lo cierto cuando dijo que nosotros sí somos capaces de crear cultura. ¿O tú no te sientes capaz? ¿Mm? Claro, nosotros somos capaces, somos seres inteligentes, pues. ¿Ya, chicos? Ahí está. Actividad. Ojo, ojo, ojito. Esta actividad tú lo vas a realizar en tu cuaderno. Así es, lo vas a realizar en tu cuaderno y dice ahí, responde en tu cuaderno, ¿por qué Julio César Tello decía que la cultura chavín es la cultura matriz? Ajá, justito lo que te acabo de explicar. Claro. Recuerda bien justo lo que acabo de explicar y si no, retrocede un poquito el video donde te explico el por qué dice que es la cultura matriz, la cultura chavín, ¿no? Porque cuando él lo descubrió, pensó que era la primera cultura, pero en realidad habían culturas todavía más antiguas todavía. Pero cuando él lo descubrió, más o menos año 1920 por ahí, él pensó que era la primera cultura del Perú, ¿no? Y que gracias a esa cultura vinieron las demás culturas todavía. Por eso la cultura madre o cultura matriz. Ahí lo vas respondiendo, ya ves, ya casi ya te dije la respuesta completa. Ahí lo escribes. Y luego, ¿qué elementos posee una cultura? Es decir, ¿qué cosa encontramos en una cultura? Claro, lo que te mencioné, música, vestimenta y otras cosas más. ¿Ya? Está facilito, ¿eh? Está bien facilito. Ahí lo vas rellenando, ya, rellénalo. Siempre un poquito de agüita para que no se irrite la garganta, claro, siempre es bueno, chicos. ¿Ya? ¿Rellenaste? A ver, escribe, escribe en tu cuaderno, realiza la actividad. Muy bien, a ver. Características del formativo peruano, a ver qué características había. ¿Ya? Pon atención, ¿no? Porque ya estamos terminando ya, pon atención. Se desarrolló la agricultura con el uso de la chaquitacya. La chaquitacya era más o menos como un palito de madera con una estaquita y que tú podías pisar en esa estaca y podías hundir el palito en la tierra. Y eso servía para trabajar, pues para arar la tierra, para poder cultivar la semilla, claro. A ver, te voy a mostrar más o menos por aquí. Mira lo que está haciendo este habitante, mira. Mira por acá. Fíjate. ¿Te das cuenta que tiene un palito? Ya, pues, está haciendo justamente uso de la chaquitacya. Está haciendo uso de la chaquitacya. Ese viene a ser justamente una herramienta para la agricultura. Claro. Pero además de la agricultura, también desarrolló la ganadería. Ahí está.
En esta época de formativo, donde surgen las primeras sociedades, también se crea la cerámica. ¿Para qué querían la cerámica al comienzo? Para guardar alimentos, semillas, frijoles de repente, ¿te das cuenta? Ya luego después utilizan la cerámica para adorar a los dioses. Claro, eso viene más adelante. Se construyen templos, como el templo de Chavín, ahí está. Gobiernan, ojo, aquí gobiernan, ahí dice gobiernas, pero debería ser gobiernan con N al final, los sacerdotes astrónomos. Claro, en varias de estas poblaciones gobiernan los sacerdotes astrónomos porque tienen conocimientos de cómo funcionan los climas, cuándo llueve, cuándo no, cuándo hay sequía, cuándo es una buena época para cultivar o para cosechar. Tienen ese conocimiento, cómo es que se mueve el sol, cómo es la atmósfera. Tienen ese conocimiento porque ellos han estado observando totalmente el cielo. Por eso es que a ellos se les llama sacerdotes astrónomos, no son cualquier sacerdote. Y mira, abajo te muestro, así más o menos era el sacerdote de Chavín. Abajo, mira, ahí está. Tiene más o menos como una mesa de piedra y hay orificios en esa mesa de piedra y eso le sirve ¿para qué? Para observar el movimiento de las estrellas, por ejemplo. Tú sabes que eso es importante, por ejemplo, cuando se quiere estudiar los climas también, claro. Lo malo fue, y mira, te comento, lo malo fue que muchos sacerdotes se comenzaban a aprovechar de ese conocimiento y muchas veces le decían a un habitante, ¿sabes qué? Si tú no me pagas el tributo, tú no me pagas un tributo, que el tributo era en papas, en camote, en yuca. Si tú no me pagas el tributo, entonces tal fecha no vas a poder cultivar, va a haber sequía en tu tierra. La gente a veces no creía, pues, pero resulta que en realidad, como la gente a veces no quería pagar tributo, no pagaba, y resulta que en esa fecha había sequía. Que decía la gente, uy, ¿qué pasó? ¿Cómo lo supo? ¿No? ¿Y cómo lo supo? ¿Cómo dirías tú? ¿Cómo lo supo? Entonces, quiere decir que esa persona lo sabía porque tenía conocimiento. Y el sacerdote decía, ah, ya ves, a ti te pasó eso porque no pagaste tributo y los dioses se molestaron. ¿Te das cuenta? ¿Qué tiene que hacer la gente para que nunca tenga castigos? Hay que pagar tributos. ¿A quién le pagaban tributos? Al sacerdote. Así era. ¿Te das cuenta? Así funcionaban las cosas. Como te digo, así como el que está abajo la parte, mira, imagínate la imagen de abajo, así más o menos eran los sacerdotes astrónomos. Pues. Ahí está. Y obviamente ellos van a ser los gobernantes, van a haber gobiernos en estas nuevas culturas que aparecen en nuestro territorio antiguo, chicos. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Y esto viene a ser lo último, chicos, atentos. Miren, cómo se divide el formativo peruano en su historia. Mira cómo se divide, porque son como 3000 años antes de Cristo, hasta los 200 años después de Cristo. Mira cómo se divide en tres. Formativo inicial, formativo medio, formativo final. Y en cada periodo han habido sociedades. Claro, en el caso del formativo inicial, por ejemplo, estaba Sechín, estaba Garagay, la población Cunturhuasi, ¿no? Estaba la sociedad Chavín o cultura Chavín, también ya estaba aquí, en el formativo inicial, solamente que surge como un pequeño pueblito, como una pequeña cultura, como un país pequeñito, así surge Chavín, que luego se va a extender un montón, ¿gracias a qué? Gracias a su religión. Porque ellos, por ejemplo, adoraban, como te dije, a los reptiles, adoraban al caimán, por ejemplo, adoraban a los felinos como al puma, como al otorongo, al jaguar. ¿Me dejo entender? Y es por eso que se expanden por su religión, que era más que todo dioses terroríficos, pues dioses que daban miedo. Claro, pues si tú te encuentras a un puma, de repente, tú sabes que un puma es como un gato grandazo, capaz de arrancarte un brazo. Si tú te encuentras con un puma, pues tú no vas a decir, ah, mira qué bonito puma, a ver tu cabecita, a ver, voy a acariciar. Tú no vas a hacer eso. Sales corriendo porque te da miedo. Igualito si ves una anaconda, igualito si ves un cocodrilo, te encuentras ahí en plena selva con un cocodrilo y sales corriendo, pues son dioses que dan miedo.
Y Chavín, pues, así lo empleaba. Y Chavín, chicos, más conocido como la cultura matriz por Julio César Tello, porque pensó que era la primera cultura del Perú, pero no era así. También se le llama el primer horizonte. Así también se le llama a la cultura Chavín, el primer horizonte. Y la cultura Chavín, cuando tuvo éxito en todo, justamente se desarrolló en ese periodo del formativo medio. ¿Ya? Ahí estuvo la cultura Chavín. ¿Ya, chicos? Y justo, mira, ahí está la producción de Chavín, que ya lo vamos a estudiar la siguiente clase. Claro, la siguiente clase estudiamos esto, el lanzón monolítico, la estela de Raimondi, que justamente representan a sus dioses. Por ejemplo, en la estela de Raimondi, ahí representan a su dios principal, al dios supremo, al dios Huiracocha. Claro, ya estaba el dios Huiracocha, es el dios creador de todo el universo para la cultura chavín. Y para la cultura inca también, por si acaso. Para los incas también, el dios supremo era el Huiracocha, claro. Pero has de enterarte de algo, que en historia nada dura para siempre, todo tiene su final. Y eso pasó también con Chavín, y resulta que Chavín llega a desaparecer con el tiempo. Y cuando desaparece, aparecen nuevas sociedades, nuevas culturas. Y esas culturas se desarrollaron en el formativo final, como por ejemplo la cultura Vicus, la cultura Salinar, la cultura Pucará y otras culturas más. Así pasó, chicos. Entonces, el formativo peruano se divide en tres etapas. Formativo inicial, formativo medio y formativo final. ¿Qué tal? ¿Facilito? Espero que les haya gustado, chicos. Espero que hayan entendido, espero que hayan comprendido y si no, pueden darle a retroceder al video. ¿Ya? A ver. Aquí les dejo una tarea para su casa, ya chicos de sexto de primaria, les dejo una tarea. Simplemente elaborar una biografía pequeña, suficiente con 10 líneas para cada uno, 10 a 15 líneas para cada uno, sobre su biografía de quiénes, de Max Uhle y de Julio César Tello. ¿Ya, chicos? Esa va a ser una tarea para ustedes. Le pueden colocar una imagen, un dibujo, porque a veces de repente no podemos acceder a la impresión, pero sí de repente un dibujo. ¿Ya, chicos? Espero que les haya gustado. Para la siguiente clase ya voy a tener una lista de todos ustedes con sus nombres para ir colocando notas y poder participar. Ojalá que nos veamos en vivo, ojalá. ¿Ya, chicos? Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense.